Mateo 4, del 23 al 25, dice así la palabra del Señor. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Amén. Señor, te ruego que me capacites en esta mañana, que tu palabra sea anunciada fielmente. Necesitamos, Señor, comida espiritual no adulterada, esa verdad de lo alto que alimente nuestro corazón y nuestro espíritu. Nos ayude a caminar una milla más, a conocerte mejor, Señor, a adorarte mejor, a adorarte más. Necesitamos de ti, Señor. Bendícenos, abre nuestros oídos y ayúdame a mí, Señor, para ser fiel a lo escrito, ser fiel, Señor, a tu mensaje, y que hoy tu nombre sea glorificado, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Jesús de Nazaret vivió solamente 33 años como un sencillo judío en la Palestina del primer siglo. Él nunca dio la vuelta al mundo, ni escribió ningún libro, él nunca realizó ninguna gesta militar, no alcanzó tampoco ningún lugar prominente en la política. Jesús no fue jamás ningún magnate del mundo de los negocios, Jesús nunca ganó ningún premio, él nunca hizo ningún gran descubrimiento científico. Sin embargo, Jesús sigue siendo hoy el personaje histórico que ha impactado más este mundo. Un estudio científico concluyó, a través de un algoritmo aplicado a Internet, que la persona más influyente del mundo en la actualidad sigue siendo Jesús de Nazaret. La mayoría de enciclopedias dedican a Jesús de Nazaret la entrada más extensa en sus explicaciones, y se han escrito más libros acerca de Jesús en el mundo que de cualquier otro personaje de la historia. A pesar del avance estrepitoso del Islam, el cristianismo sigue siendo la religión con un mayor número de adeptos en el mundo. Incluso en el mundo occidental, nosotros contamos los años a partir del nacimiento de Jesús. Sin duda hubo un antes y un después. Estamos en el 2020 después de Cristo. Pero, ¿a qué se dedicó la persona más impactante de la historia? ¿Cuál fue la actividad del hombre más influyente que jamás haya pisado este mundo? Bueno, el propósito de este sermón es mostrar cómo el texto que acabamos de leer nos ofrece una respuesta bíblica a esta pregunta. Y lo primero que queremos resaltar es que el texto empieza con un "y recorrió Jesús". Y recorrió Jesús. Lo primero que quiero enmarcar, que quiero destacar, que quiero grabar en vuestro corazón, es que el ministerio de Jesús fue un ministerio marcado por una dirección hacia los demás. Él se dirigió a las personas. Jesús no esperó sentado a que la gente viniera a conocerle, sino que desde sus inicios el Señor tuvo una iniciativa misionera. Jesús recorrió, Él fue a alcanzar. Jesús era conocedor de la necesidad de este mundo, Él conocía perfectamente el carácter de su misión, de manera que Él fue el que tomó la iniciativa en ir. Y querida iglesia, muchas veces cometemos el error de pensar que el mundo es el que debe ir a Dios. Caemos en la equivocación de pensar que porque hemos abierto local y predicamos la palabra de Dios, las personas en nuestra ciudad van a empezar a acercarse sin más aquí. Y evidentemente sabemos que puede ocurrir eso, pero esto no es lo que enseña la Escritura. La palabra nos muestra a Cristo siendo proactivo en su labor de alcanzar a las personas. Jesús no se quedó sentado. Jesús recorrió. Él fue. Él se dirigió. Ahora, también llama la atención la zona geográfica a la que Mateo hace alusión. El texto dice que Jesús recorrió toda
Galilea. Para hacernos una idea, la provincia de Galilea tiene más o menos 50 kilómetros de largo por unos 30 kilómetros de ancho. El historiador Flavio Josefo nos dice en sus anales que solamente en la región de Galilea, en tiempos de Jesús, había unas 204 ciudades importantes y aproximadamente unos 3 millones de habitantes. Jesús desarrolló toda esa actividad en pocos meses después de empezar su ministerio, por lo que entendemos que el Señor trabajó de forma incansable. La labor del ministerio de Jesús fue una labor intensa. Él recorrió y además recorrió de forma intensa. Por otro lado, es importante destacar que de las zonas que el texto hace alusión, solamente Decápolis es una región en la que había una comunidad gentil importante. Y esto nos muestra que Jesús nunca negó el Evangelio ni su ministerio a los gentiles, pero su ministerio estaba en un principio enfocado y limitado a los judíos. Jesús vino primeramente a traer luz al pueblo de Israel. Recordemos la escena que nos relata Mateo también un poco más adelante, con una mujer sirofenicia, ¿verdad? Una mujer gentil, va al Señor, va persiguiendo al Señor y le dice: Señor, tengo una hija atormentada por un demonio, libérala. Y el Señor no le hace ni caso, sigue caminando y la mujer sigue gritando, y al final los discípulos le dicen: Jesús, maestro, que nos están incordiando, que está llamando la atención, dile algo. Y el Señor contesta lo siguiente, él dice: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto se ve continuamente en los evangelios y esta verdad también se pone en manifiesto en el texto que estamos exponiendo hoy, cuando Jesús dice que él estaba enseñando en las sinagogas de ellos. Ahora, ¿qué son las sinagogas? La palabra sinagoga es una transliteración griega que significa en el griego asamblea. La semana pasada, ¿verdad?, estuvimos exponiendo, el pastor Julio trajo un mensaje hermoso del libro de Ageo y estuvo evocando al tiempo en el que el pueblo de Israel estuvo cautivo en tierra de Babilonia. Bueno, en esos tiempos, cuando los judíos fueron llevados cautivos a las regiones de Babilonia y Jerusalén fue sitiada por el rey Nabucodonosor, en esa época oscura de Israel, en esa etapa difícil para el pueblo del Señor, los judíos no podían adorar en el lugar que había sido designado por Dios, que era el templo de Jerusalén. De manera que ellos, en esa diáspora, en ese cautiverio más bien dicho, se organizaron en templos independientes para seguir dando culto y guardando los rituales de la ley de Moisés. Eso es lo que eran las sinagogas. Lugares de culto que se propiciaron al no poder adorar en la ciudad santa. Ahora, se conoce que en tiempos de Jesús, solamente en Jerusalén, había más de 500 sinagogas. Para la formación de una sinagoga era necesario simplemente que 10 ancianos, 10 patriarcas, 10 cabezas de familia, también les llamaban príncipes, formaran un grupo y empezaran a administrar esas reuniones. Ahora bien, esos 10 patriarcas, esos 10 cabezas de familia, no necesariamente debían ser maestros de la Torá, no necesariamente debían ser rabinos, no tenían que tener un conocimiento muy extenso de las Escrituras, simplemente ellos eran administradores de un centro de culto, de manera que era muy común en esos momentos invitar a rabinos para que trajeran enseñanzas en las sinagogas. Y es aquí donde entra nuestro Señor Jesucristo, ese joven rabino que estaba impactando la región y que era invitado a las sinagogas que gestionaban los judíos prominentes para que él enseñara. Ahora, Jesús fue proactivo en su ministerio, desarrolló su actividad de forma muy intensa y se dirigió principalmente a los judíos. Pero ahora vamos a entrar más en el texto y vamos a ver cuál fue su actividad. Y el texto que nos ocupa nos indica que el ministerio de Jesús en la tierra se enfocó sobre todo en una triple vocación. En primer lugar, Jesús se dedicó a la enseñanza. Jesús se dedicó a enseñar. En segundo lugar, vemos que se dedicó a la predicación pública, a la predicación de un mensaje concreto.
Y en tercer lugar, vemos que también se dedicó al ejercicio de la misericordia de manera práctica, atendiendo necesidades físicas y espirituales. Ahora vamos a ver las implicaciones de estos 3 puntos. En primer lugar, la primera cuestión a la que Mateo hace referencia es a la labor de Jesús en la enseñanza. Jesús invirtió mucha parte de su tiempo en enseñar tanto públicamente, vemos en las sinagogas, como también individualmente a la gente que discipuló. Y la palabra que usa Mateo para referirse a enseñar es la palabra didasco, que es la que nosotros tenemos la palabra didáctica, ¿verdad? Nos suena más, la palabra didáctica, que se usa para referirse a la educación en general. Y la palabra apunta a un tipo de enseñanza instructiva y la forma verbal nos apunta a una labor prolongada en el tiempo. De manera que Jesús estuvo enseñando a los demás las verdades del reino, pero además lo hizo de forma continuada. Él se dedicó a ser un maestro para enseñar a sus seguidores la verdad de las Escrituras y cómo debían aplicar esa verdad a sus vidas de forma paciente y prolongada en el tiempo. Y eso, querida Iglesia, tiene implicaciones para hoy en nuestro contexto. En primer lugar, no debemos dejar jamás de ver a Jesús como nuestro Maestro. Jesús es el que por medio de la palabra nos instruye acerca de cómo son realmente las cosas, no como nosotros pensamos que son, sino cómo realmente son las cosas y de la manera en cómo nosotros debemos vivir en este mundo a la luz de cómo son realmente las cosas. El Evangelio tiene implicaciones teológicas y tiene implicaciones prácticas que todos nosotros debemos aprender para poder caminar con Cristo. Es Jesús el que por medio de la palabra nos instruye acerca de cómo podemos vivir nuestra vida cristiana. Vemos que Jesús se dedicó a enseñar y se dedicó a enseñar para que nosotros aprendiésemos. Él es nuestro guía, Él es nuestra referencia, Él es nuestro maestro. Y en ocasiones he visto a gente decir que es seguidor de Jesús, pero no tiene ningún interés en seguir las instrucciones del Maestro. Y eso es una contradicción en sí mismo. No puedes seguir a alguien si no aprendes a caminar con él. Juan Calvino dijo, esta es nuestra sabiduría, ser aprendices hasta el final. Jesús enseñaba y hoy todavía enseña las verdades eternas que nosotros debemos conocer. Ahora, por otro lado, esto también significa que debemos, cada uno de los que decimos seguir al Señor, imitar a Jesús en enseñar a otros las verdades del reino. La tarea de discipular es fundamental en la vida cristiana. No podemos crecer en Cristo si no caminamos en Cristo, pero atención, tampoco podemos crecer en Cristo si no ayudamos a otros a caminar con Cristo. La vida cristiana es una vida que se da, que se entrega. Las verdades de las Escrituras deben ser enseñadas en la iglesia, desde el púlpito, desde grupos de estudio bíblico, pero también, y fundamentalmente también, deben ser enseñadas de forma individual. Discipularnos los unos a los otros. Y parte fundamental de la vida cristiana es imitar a Jesús en su ejercicio de caminar con personas para hacerles un bien espiritual. Eso es lo que dice Mark Dever en su libro Discipular. Él dice, discipular es ayudar a otros a seguir a Jesús, haciéndoles deliberadamente un bien espiritual. Aprender las profundidades teológicas que contienen las Escrituras y conocer cómo podemos ponerlas en práctica forma parte de todo aquel que se dice seguidor del Señor. La pregunta que lanza tu conciencia, ¿tú realmente estás aprendiendo con Cristo para caminar con Cristo? ¿A ti te interesa saber cómo debes vivir en este mundo? ¿Cuáles son las verdades que debes aplicar? ¿Tú estás invirtiendo tiempo y esfuerzo en ayudar a otros a seguir al Señor? Él, y solo Él, tiene la autoridad para ser nuestro Maestro. Amén. Jesús enseñó. Y sin duda, Jesús es el mayor y mejor maestro que haya podido haber nunca. Sin embargo, tener a Jesús como un mero maestro, yo me atrevo a decir que es poco menos que un insulto. Jesús fue un maestro, sí,
pero Jesús fue muchísimo más que un maestro. La palabra de Dios nos revela que Jesús es el Hijo de Dios encarnado, que vino a salvar a la humanidad de sus pecados. Jesús es el Rey de Reyes y es el Señor de Señores, es el que vino a traer luz a este mundo de tinieblas, y eso lo vemos implícito en la segunda cuestión en la que Jesús dedicó parte de su ministerio. El texto dice que Jesús iba predicando el Evangelio del reino. Jesús también fue un predicador, Él fue un mensajero, un portador del mensaje de Dios que vino a traer la mejor noticia que puede existir. El reino de los cielos se ha acercado. Oh, querida iglesia, la buena noticia que predicaba Jesús es que a pesar de que ninguno de nosotros merecemos nada, a pesar de que ninguno de nosotros somos capaces de comprender perfectamente, ni siquiera de forma del todo correcta, todas las verdades que Jesús nos enseñaba, ni somos capaces de vivir en el estándar que Dios marca en su palabra, el Rey de los cielos se ha acercado a nosotros para traer su reino. La buena noticia es que aunque nosotros somos pecadores, aunque no podemos ni queremos acercarnos a Dios, Él de tal manera amó a este mundo que dio a su Hijo para traer luz de esperanza eterna. Jesús predicaba este mensaje de salvación haciendo un llamado al arrepentimiento. Todos nosotros necesitamos reconocer nuestro pecado y volvernos a Dios creyendo que Jesús es nuestro Salvador. Mira, si todos nosotros necesitamos reconocer que un maestro que nos enseñe el camino es necesario, pero un maestro que nos enseñe el camino no es suficiente. Nosotros, además de un maestro, necesitamos un Salvador. Y ese Salvador es Jesús. El mismo que además de enseñar algo inalcanzable para cualquier ser humano, había venido a traer descanso para nuestras almas. Él decía, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es cierto que debíamos aprender de Él, pero eso no era posible sin antes haber ido a Él y haber descansado en Él. Jesús se dedicó a predicar este glorioso mensaje a los perdidos. Y de la misma manera, nosotros no debemos caer en el error de concebir que seguir a Cristo es simplemente conocer verdades teológicas. Tampoco debemos caer en el error de concebir que seguir a Cristo es simplemente seguir una serie de pautas éticas, una forma de vida sabia que pueda ayudarnos a alcanzar la plenitud en este mundo. No. Por un lado, debemos reconocer que la teología no puede salvar a nadie. Alguien puede conocer todo lo que dice la Biblia, saberse los versículos de memoria, tener mucho conocimiento de la historia de las doctrinas, haberse leído la institución de Calvino de cabo a rabo, conocer las confesiones de fe desde el principio de la historia, haberse leído todo lo que hay de los puritanos y conocer cualquier tipo de posición escatológica que pueda haber en el mundo. Alguien puede tener todo eso, tener la estantería llena de buenos libros, tener un montón de conocimiento teológico y no tener piedad en su corazón. Hay mucha gente, he conocido yo personalmente, y digo esto con tristeza en mi corazón, he conocido a gente que sabe versículos de memoria, que hablas con ellos y parecen, no sé, parece una máquina de que das a un botón y Juan 3:16, Romanos 10:9, y empiezan a hablarte con versículos y versículos y dices, madre mía, este hombre está todo el día leyendo la Biblia. Que han leído a grandes teólogos que conocen las doctrinas del cristianismo perfectamente, pero tú examinas su carácter, examinas su vida y no puedes ver un atisbo de piedad en ellos. No estoy hablando en contra de la teología. Sí, de hecho, si venís a mi casa os daréis cuenta que no puedo hablar en contra de la teología. Soy el friki de los libros de teología. Me encanta la teología, amo la teología. Pero la teología no salva. Por otro lado, la ética tampoco puede salvar a nadie. Hay mucha gente que cree que por cumplir una serie de normas va a estar en paz con Dios.
Y a lo mejor no lo cree de forma explícita, a lo mejor nunca lo diría, pero sí que está albergando esa mentira en su corazón. Hay personas que creen directamente, y el que se dedica de vez en cuando a evangelizar puede sentirse identificado con esto, más en este contexto tan propenso al catolicismo que tenemos en Andalucía. Hay muchas personas que creen realmente que por el hecho de ser buenas personas van a ir al cielo. ¿Por qué vas a ir al cielo? Tú le preguntas a alguien, normalmente en Andalucía, y te dice, porque yo soy una buena persona. Yo no he matado a nadie. Digo, menos mal. Hay personas que se acercan a mí, como el joven rico se acercó a Jesús y me pregunta, Jimmy o pastor o hermano, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y la respuesta a esa pregunta es fácil. Cumple la ley. Cumple la ley y eres salvo. Pero de la misma manera que ese joven rico escuchó por los labios de Jesús, ninguno de nosotros podemos llegar a ese estándar de perfección de Dios. Siempre nos vamos a quedar en el casi, en el insuficiente, en el uy. Que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Y qué problema hay? ¿Que la ley es mala? No, la ley es buena. El mandamiento es justo. Eso viene de lo alto, es puro, sin mancha. El problema lo tengo yo, no la ley. ¿Querer cumplir la ley es malo? No, querer cumplir la ley es bueno. Todos debemos hacer lo que Dios nos dice que debemos hacer. El punto es que todo eso no va a poder salvarnos de nuestros pecados. El cristiano verdadero no descansa en la teología para la salvación. El cristiano verdadero no descansa en las buenas obras para la salvación. El cristiano verdadero descansa en la cruz de Cristo para la salvación, que no es como esta que se cae. La cruz de Cristo nunca se cae, siempre está en pie. Es nuestro Señor Jesús, su persona y su obra, el que nos salva. La Iglesia debe huir de convertirse en una academia religiosa que solamente enseñe teología. Y también la Iglesia debe huir de ser un lugar moralista que enseña a las personas a convertirse en mejores personas. Todo eso está muy bien y debemos procurarlo y desearlo. Pero la Iglesia debe enfocarse en predicar a Cristo, adorar a Cristo y reflejar a Cristo. Debemos predicar el Evangelio del Reino. Amén. Hermanos, hasta ahora hemos visto que Jesús se dedicó a enseñar y a proclamar el Evangelio del Reino. Pero hay un tercer aspecto del ministerio de Jesús que no debemos pasar por alto. Y esa es la labor de hacer misericordia. El texto que nos ocupa dice que Jesús estuvo sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. En el versículo 24 dice, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Me encanta la expresión. La dice 2 veces, Él estuvo sanando, Él los sanó. Jesús invirtió mucho tiempo de su vida sanando. Jesús no se quedó en la teoría teológica, ni se limitó en compartir un mensaje verbal que podía traer salvación a las almas. Porque eso podría ser aparentemente suficiente, pero vemos como para Jesús eso no fue todo. Jesús también se ocupó de las necesidades físicas y de las necesidades espirituales de aquellos que le rodeaban. Imaginémonos la escena, Jesús caminando por la Palestina del primer siglo, por tierras de Galilea, el Hijo de Dios caminando por este mundo totalmente roto por el pecado. Y ahora de repente viene a él un ciego, y otro que tiene lepra, y otro que tiene un demonio que le atormenta, otro que tiene alguna enfermedad mental, otro que no puede caminar. Y el Dios hecho hombre se aflige en su corazón observando la trágica situación en la que están. Él tiene compasión de ellos. Y aquellas criaturas que Él mismo creó miles de años antes en el jardín del Edén, esas criaturas que deben reflejar su gloria,
ahora se ven totalmente desfiguradas, totalmente desamparadas, sufriendo las consecuencias del pecado, perdidas, rotas, amargadas, sin esperanza. Y ante esto, el buen pastor, el Señor de señores, el Rey del universo, el Señor Jesucristo, Él no miró hacia otro lado. Él comprendió la miseria en la que las personas se encontraban y tuvo compasión de ellas. Eso es lo que significa la palabra misericordia, la disposición del corazón de Dios a compadecerse de las miserias ajenas. Y realmente somos un saco de miserias, hermanos, tan necesitados de su gracia sanadora. Jesús atendió a la gente que sufría en este mundo. Y Jesús les proporcionó una solución práctica a sus problemas. Y esto también nos apunta hacia la identidad divina de nuestro Señor, porque cuando Jesús iba por Galilea sanando, Él estaba manifestando su deidad. Él cuando sanaba enfermedades incurables manifestaba su deidad. Él cuando echaba fuera demonios y tenía autoridad sobre las huestes celestes de maldad, Él manifestaba su deidad. Él cuando traía paz al alma angustiada manifestaba su deidad. Él es Señor sobre todas las cosas y Él tiene poder para hacer todo lo que le plazca, cuando le plazca y cómo le plazca. Y cada vez que Jesús obraba de manera milagrosa, Él estaba manifestando públicamente tanto el carácter misericordioso de su corazón como también su naturaleza divina. De hecho, la razón por la que Jesús hacía milagros y sanaba enfermos y echaba demonios era para dar testimonio de quién era Él. Ahora bien, ninguno de nosotros podemos hacer esa clase de milagros, ¿verdad? Yo al menos no puedo. Yo por mí mismo, yo no puedo sanar a nadie. Ya me gustaría. Yo no puedo dar vista a los ciegos. Yo no puedo echar fuera demonios. Yo no puedo hacer que un lunático recobre la cordura. Yo sé que hay uno que puede. Y yo dejo todas esas cosas en las manos de aquel que todo lo puede. Pero hay algo que yo y tú sí que podemos hacer. Y no solo que podemos hacer, sino que debemos hacer. Mostrar compasión por las miserias de los demás. Todos nosotros sí podemos y debemos ser misericordiosos. Y eso significa, hermanos, que debemos esforzarnos en mostrar la bondad de Dios, dando soluciones prácticas a los problemas de los demás. En una ocasión yo iba caminando por la calle evangelizando, repartiendo trípticos evangelísticos, folletos con un mensaje del Evangelio. Y en el camino me encontré con un mendigo y ella pensé, esta es la mía. Me voy a acercar allí y le voy a dar un folleto y voy a predicarle el Evangelio a este hombre, que está ahí parado, no tiene más remedio que escucharme porque está sentado el hombre, así que voy a predicarle. Yo me acerqué y le di el folleto. El hombre me miró agradecido con una cara tierna y me dio las gracias. Y enseguida volvió a agachar la cabeza. Era un hombre con un semblante muy triste. Y en ese momento de que yo estaba cerca, entonces vi el cartel. No recuerdo exactamente lo que ponía exacto el cartel, pero más o menos parafraseo. 2 hijos, sin trabajo, necesito comer. Y en ese momento el Señor me golpeó el corazón, porque yo le había dado un papel a un hombre que no tenía un plato de comida. Ahora bien, ¿está mal repartir folletos evangelísticos? No. ¿Es equivocado darle el mensaje más importante y urgente del mundo a una persona? No. ¿Acaso es incorrecto que yo me preocupara por el bien eterno de esa alma que estaba perdida? Claro que no. Es más, tenemos que hacer esto. Eso es precisamente lo que debemos hacer. Pero hermanos, lo que sí que está mal es que en ese momento yo solamente me estuviera ocupando de eso. De manera que volví a acercarme a ese hombre y le ofrecí comprarle algo en el supermercado. El hombre me pidió algunos alimentos como pan, leche. Entré, se lo compré
Y cuando regresé se lo di al hombre muy agradecido. Entonces pude entablar una conversación con él. Pude hablar acerca de su situación, ser sensible a lo que a esa persona estaba pasando y pude compartir con más libertad el contenido de ese folleto. Ahora, es cierto, y yo lo sé, yo descanso en la obra soberana de Dios para la salvación. Es cierto que el contenido de ese folleto podía salvar a ese hombre con comida y sin comida. Es cierto que nosotros somos en primer lugar embajadores de Cristo y portadores de las buenas nuevas. Pero ponte un momento en el lugar de ese hombre. Tú estás pidiendo comida y alguien se acerca a ti para darte un papel que habla de religión. ¿Qué piensas? Pero la cosa, ¿no crees que cambia mucho cuando junto a la verdad que tú le estás dando es aplicada la misericordia que tú predicas? Mira, la Iglesia comete un grave error cuando vive centrada solamente en la obra de caridad. Una Iglesia no es una ONG, ni un centro caritativo para hacer un bien social. La Iglesia debe vivir por y para el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra identidad. La Iglesia debe predicar a Cristo, debe enseñar doctrina, debe anunciar las buenas nuevas. Esta es nuestra razón de ser. Pero también cometemos un grave error si nos vamos al otro extremo y nos convertimos en una Iglesia que descuida el amor al prójimo y la misericordia. ¿De qué te vale decir que tienes fe si tu fe no tiene obras? ¿De qué te vale decirle al hermano que pasa necesidad, ve y caliéntate? Y luego me pondré contigo a hablar de la soberanía de Dios y de J.I. Packer y de la confesión de 1689. ¿Qué le importa a ese mendigo eso si lo que quiere es comer? ¿Qué le importa a tu hermano la finura que tienes en definir una doctrina cuando eres incapaz de arreglarle la nevera rota cuando el hermano no tiene con qué arreglarla? Yo no estoy desmereciendo una cosa, sino, hermanos, llamaros a la realidad de que la fe bíblica tiene frutos y que la doctrina no salva a nadie. Una iglesia que solamente hace obra social es una iglesia equivocada, que se ha salido del surco, que ha perdido el norte, que se ha descentrado de su misión. Pero, hermanos, una iglesia que no hace obra social, una iglesia que no está comprometida con la justicia social, que no se preocupa por el desfavorecido, es una iglesia más equivocada todavía. Jesús nos enseña a guardar ese equilibrio. Él enseñó, Él predicó, pero Él nunca descuidó las necesidades personales que estaban pasando la gente que estaba a su alrededor. Y muchas veces, hermanos, vamos a mostrar mucho más el amor de Cristo de forma mucho más clara con un bocadillo y una Coca-Cola que con un tratado teológico. La verdad y la misericordia nunca deben separar sus caminos. Los extremos son malos. Y vemos iglesias que se han convertido en centros académicos, doctrina perfecta, procesos de membresía perfectos, el predicador expositivamente, pero están cerrados de puertas para adentro, explicándose lo muy grande que es el Señor. Después hay otras iglesias que están todo el día pensando en darle comida a la gente. Y venga actividades, y venga conciertos, y venga a darles un bocadillo, y venga, pero no predican el Evangelio que puede salvar las almas de esas personas. Yo propongo que hagamos como el Señor. Yo propongo que nos afirmemos en la doctrina, que enseñemos las verdades del reino, que procuremos la santidad, que prediquemos el Evangelio, pero que juntamente con esto demos abrigo, comida, abrazos y misericordia a aquel que la necesita. ¿Por qué tenemos que elegir entre una cosa y la otra cuando el Señor Jesucristo nunca separó la verdad de la misericordia? Hemos visto, hermanos, cómo el ministerio de Jesús se enfocaba en enseñar las verdades del reino, predicar las buenas nuevas
y mostrar amor y misericordia. Y el resultado de su labor fue un impacto en toda la región. El texto dice, y se difundió su fama por toda Siria. Siria era una región que estaba al norte de Galilea, bastante extensa. Mateo dice que toda esa región estaba impactada por el ministerio de Jesús. Más adelante, en el 26, dice, y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Jesús desarrolló su ministerio al principio en un radio de unos 50 kilómetros, pero su fama se difundió más allá de la tierra de Israel. El territorio al que Mateo hace referencia abarca cientos de kilómetros. Y ahora, hermanos, el impacto de Jesús fue enorme, y el impacto de Jesús fue enorme en una época en la que no había internet, en la que no había Facebook, en la que no había YouTube, en la que no había redes sociales. Personas de lugares remotos escuchaban hablar de ese tal rabino que estaba haciendo prodigios y que tenía un mensaje impresionante y acudían a él en busca de la verdad y de la misericordia que mostraba. El carácter de Dios mostrado en la tierra tuvo un impacto enorme en el mundo. Y ahora Dios había llamado al pueblo de Israel para que eso ocurriera. Dios llamó al pueblo de Israel desde Abraham. Voy a hacer de ti una gran nación. ¿Y cuál es el propósito? Para que Dios formara una nación en Canaán. El propósito era manifestar su gloria al mundo. Él dice, vosotros seréis luz a las naciones, santificad mi nombre porque yo soy santo. Os he sacado de la tierra de Egipto para que bendigáis a todo el mundo, para que mostréis quién soy yo. Pero ese pueblo contumaz y rebelde había fallado en su cometido. Ese pueblo contumaz y rebelde se había desviado en su labor. Ese pueblo contumaz y rebelde había perdido el norte, el rumbo, y había sido un fracaso absoluto. Pero ahora vemos, hermanos, cómo el verdadero Israel de Dios, la persona de nuestro Señor Jesucristo, la raíz de David, el Rey de Reyes, el Dios hecho hombre, Él estaba manifestando la gloria de Dios al mundo y eso estaba causando un impacto en la vida de las personas más allá de Palestina. Gloria a Dios. Ahora, todos los que nos consideramos discípulos de Jesús, todos aquellos que decimos ser creyentes y que hemos decidido seguir a Cristo, tenemos el reto de imitar a nuestro Salvador en nuestras vidas. Todos los verdaderos cristianos debemos dedicarnos a aprender y a enseñar la verdad. Debemos dedicarnos a compartir el Evangelio del Reino de Dios y debemos dedicarnos a hacer misericordia a cuantas más personas podamos, mejor. La persona más impactante de la historia se dedicó a estas sencillas y a la vez profundas labores. Y ahora la Iglesia de Cristo, debe continuar extendiendo el reino de Dios por medio de imitar a su Señor. Oh, hermanos, no necesitamos innovar. No necesitamos inventar métodos de crecimiento. No necesitamos realizar campañas de marketing. No necesitamos ser supervisibles en Facebook, ni en YouTube, ni ser guays, ni tener una gran imagen. No, eso está muy bien. Pero no necesitamos estrategias mundanas para impactar a este mundo. Simplemente debemos hacer lo que hizo Jesús y orar para que el Señor nos ayude y nos respalde en nuestra labor. Imitar a Jesús, la imagen del Dios invisible, es la mejor forma de mostrar la gloria del Evangelio a un mundo roto que necesita a Dios. Ahora, si estás aquí en este momento y todavía no estás siguiendo a Cristo, si todavía no tienes al Señor Jesús como el Salvador y Señor de tu vida, si todavía no le has entregado todo tu ser y Él no es tu Padre amado, yo te ruego que te rindas a Él. Yo te ruego que veas a Jesús tal y como su palabra nos describe que es y que te enamores de la persona más maravillosa que ha habido y habrá en este mundo. Este es el Jesús verdadero que predicamos, el Jesús que puede enseñarte a vivir, el Jesús que puede reconciliarte con Dios por medio de su muerte y resurrección, y el Jesús que es misericordioso y sensible al sufrimiento de este mundo.
Yo te invito a que vengas hoy al Señor, a que creas en Él y te arrepientas. A que vengas al Salvador del mundo, que corras a sus brazos para hallar descanso para tu alma. Ven al Señor Jesús y disfruta y gózate en su salvación. Amén. Amo al Señor, pues ha oído mi voz y mi súplica.